Buenos días, bienvenidos en Educación en Red, Memoriandad la Palabra en el Aula. Es una propuesta desde el Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca, especialmente de la licenciatura en Educación, en ayuda con las dinámicas que viene adelantando el semillero Biolugarología, Memorias y Sabidurías Ancestrales, que es un espacio que venimos vinculando al interior de la educación superior para reflexionar las diferentes prácticas de interacción entre la investigación, las reflexiones, los procesos comunitarios, como también los aportes que nos dan las experiencias sociales sobre diferentes temas relacionados a nivel de las movilizaciones sociales, también con sus avances en el marco de los proyectos de vida, también cómo es vital ir generando puentes o enlaces entre estas comunidades con la universidad. Y pues memoriandar la palabra es esa posibilidad y misión y visión que está tratando de, como decimos, entretejer. Para hoy tenemos como invitado, memoriandar la palabra en el aula, a Jonathan Riascos Muñoz. Ha venido pues pensando, trabajando, también interactuando con las familias campesinas en el macizo colombiano, en el departamento del Cauca, sobre todo en lo que significa para la vida la importancia del agua. Bienvenido, Jonathan, a este espacio. Estamos con los estudiantes ahora de la asignatura de Lenguajes y Saberes en el Nuevo Mundo, que es una asignatura de segundo semestre de la licenciatura en educación, y que mientras vamos haciendo la conversación, iremos interactuando sobre este importante tema sobre el agua y la relación con el campesinado. Bienvenido, Jonathan, y para los que están ingresando, eh, aprovechar en el chat si hay algún comentario o una inquietud, o también a través de levantar la mano para que escuchemos también sus voces. Bienvenido, Jonathan, y muchas gracias por haber permitido este espacio de conversación. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Jonathan. Bueno, voy a intentar encender mi cámara. Bueno, primero quiero contarles que tengo problemas con la conexión, de modo que no sé si pueda mantener la cámara encendida. Voy a probar. Bueno, si tenemos dificultades con la transmisión, entonces enseguida la suspendo y solo nos quedamos con el audio. ¿Allí me logran ver? Sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, William, gracias por invitarme a este espacio. Siempre es un placer poder hablar de estos temas y sé de tu ocupación, de tus intereses y de tus intenciones, siempre en la formación, siempre con este principio de vida, en la formación de jóvenes, y es algo que admiro y te felicito y gracias de nuevo por haberme invitado. A todos los estudiantes que se conectan, pues buen día, espero que se encuentren muy bien. Y la idea, mi propuesta para este conversatorio más bien es que podamos hacer una especie de conversación, de charla, antes que mostrarle aquí una presentación. Y sí, me gustaría es más como conversar con ustedes frente a sus intenciones
y a los conocimientos previos que puedan tener sobre el territorio. Para iniciar, quisiera preguntarles qué saben sobre el macizo colombiano. Bueno, vamos a llamar a los espíritus que están detrás de estos iconos, que a veces esto silencio. Entonces vamos con el orden para que no... Laura Jimena, si nos escucha, ¿qué sabemos sobre el macizo colombiano? Bueno, profe, buenas tardes al profe y a la persona que hoy nos acompaña. Pues lo que sé básicamente el macizo colombiano, en primer lugar, el primer conocimiento que tuve fue que es un lugar turístico, un lugar donde nacen cuatro ríos, que pues todo realmente hay mucha gente que lo visita, tuve la oportunidad de visitar y es básicamente eso, pero entiendo que es más un lugar mucho más grande que la laguna que se ve allí y que pues tiene un contexto histórico y tiene gran significado para todos nosotros, pero más las personas que están muy cerca y que pertenecen a ese lugar. Gracias, Laura. Me gustaría saber si alguien conoce algo relacionado con la geografía del macizo, si lo logramos ubicar en el mapa. Este no es un examen, ¿no? Lo que quiero es como que rompamos un poco el hielo y que me cuenten como las cosas que ustedes sepan del macizo. Y María Daniela. Ahora, si no sabemos muchos detalles, está bien. No importa. Otra pregunta. Bueno, pues yo así de geografía que sepa, no muy bien, pero sí tengo como muy en cuenta la parte cultural, todo el tema de música, pues sé que vienen unos sonidos muy ricos, enriquecedores de ese lugar, por lo menos como lo es la música andina, que es la que más o menos conozco. Muchas gracias, Daniela. También Continuamos me... con... Ujú. Ahora, Sí, continuamos con Vivian para escuchar un poco las voces. Bueno, se desconectó, parece. Ujú. voy a lanzar otra pregunta y es que me gustaría saber si alguien conoce sobre los conflictos que existen en el macizo colombiano actualmente. Ok, No lo sé. ok, bueno, listo. Entonces, sí, como les decía, pues esto no es una prueba, no es un examen, pero quería saber qué tanto conocemos de este espacio vital, ¿sí? Y lo primero que quiero contarles es que soy estudiante del doctorado en etnobiología y estudios bioculturales y esta conversación que quiero sostener con ustedes parte de mi intención de investigación dentro del doctorado. Yo nací en Pasto, Nariño, mi familia paterna es nariñense, pero mi mamá y mi familia materna son caucanos, específicamente de la zona de la Vega Cauca, que está en la corona del macizo colombiano. Por tal razón, digamos que hay una intención no solo académica y no solamente de conocimiento, sino también como una especie de correspondencia, compromiso, llamado, no sé cómo lo queramos entender, frente al territorio, y es mi parte materna, mi parte familiar en ese territorio. De modo que quiero empezar a contarles
que cuando yo era niño y pasaba temporadas en la finca de mi abuelo, ocurrían dos cosas. Por una parte, siempre me sentí muy atraído por las montañas del macizo. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir, pues el macizo es como un choque de montañas, ¿sí? Como una especie de, de fuerzas terrestres que se elevan de manera pues muy alta y son unas pendientes gigantes, de modo que cuando uno está en medio de esas montañas y ve hacia arriba, pues esas montañas parece que se lo fueran a tragar, ¿sí? Entonces, creo que esto es importante mencionarlo, porque no solamente eh, te ubica geográficamente, sino que te ubica dentro del sistema natural, dentro de la vida misma. O sea, es una fortuna sentirse vulnerable en esos lugares, ¿no? Es importante sentir que no eres el dueño de ese lugar, que no eres más que ese lugar y que todo lo contrario, si bien cumples una función importante, tu función no está por encima de la función de los demás seres animados e inanimados. ¿Sí? Entonces, digamos que ese pensamiento siempre se mantuvo en mí y me parece importante traerlo a este momento porque, porque siempre hay que buscar en nuestras intenciones, en nuestro corazón, en nuestro camino, cuáles son las motivaciones que nos llevan a tomar ciertas decisiones, ciertos caminos académicos, personales, en la investigación, porque de alguna manera siempre van a tener que ver algo con nosotros. ¿Listo? La otra cosa que me llamaba mucho la atención de cuando yo era niño es que siempre quise ver desde arriba las montañas, ¿sí? O sea, era un niño y me imaginaba mientras dibujaba los paisajes, porque eso era una cosa que me gustaba mucho hacer, era poder imaginarme siendo no necesariamente un ave, pero sí teniendo la posibilidad de estar desde arriba viendo mmm, cómo se ubicaba la casa de mi abuelo en relación en relación con por ejemplo, con la escuela, que era un lugar de encuentro de la comunidad, o del billar del vecino, donde también los fines de semana iban, sobre todo los hombres adultos a reunirse, o cómo era esa relación entre la casa de mi abuelo y la de mi tío que quedaba montañas arriba, en fin. O sea, quería armar un mapa en mi cabeza de cómo era eso. Siempre había una intención en mí muy fuerte frente a estas cuestiones. La última cosa que yo recuerdo con mucho, digamos, como un recuerdo muy importante, es que en épocas de verano la gente tenía una pésima costumbre que era la de quemar laderas, ¿no? Entonces, como el verano en esa época era tan fuerte, era tan terriblemente fuerte y las montañas, y muchas de esas montañas no habían sido deforestadas y no tenían una cobertura vegetal que de alguna forma lograra aminorar como el fuego. Entonces se encendían muy rápido, había montañas que eran muy rocosas. Entonces el barbecho o la hierba que crecía allí, pues se secaba muy pronto y eso era combustible muy fácil, ¿cierto? Para los pirómanos. De modo que en las noches, en esos sectores donde la energía era muy escasa, o sea, las casas, pues digamos, tenían como la mayoría de casas, no todas, pero la mayoría de casas, si bien tenía energía, pues no hay alumbrado público,
¿cierto? No hay como este ruido visual de las luces que nosotros tenemos en la ciudad. Entonces uno podía ver, digamos, la noche era absoluta, ¿no? La penumbra no te permitía ver absolutamente nada, pero los incendios eran tan grandes, tan altos, tan fuertes, que se convertía en un espectáculo visual y no necesariamente en un espectáculo que uno disfrute, ¿no? O sea, no sé si logro hacerme entender en ese sentido. Eh, y y es una imagen que yo tengo muy viva en mi cabeza, ¿no? Ver cómo las montañas del macizo colombiano eran destruidas, eran quemadas, verano tras verano, tras verano, tras verano. Hoy en día, pues la gente ha comprendido que esa es una práctica terrible, además porque no solamente pues, por la naturaleza, sino porque la gente ya empezó a comprender que corría peligro, ¿no? No sé si hubo casos en las que casas se hayan quemado dentro de esos incendios, pero no lo dudo porque como les cuento, el incendio era terrible, ¿no? Y pues claramente no habían bomberos, no habían cuerpos, no habían organizaciones, organismos que pudieran actuar, porque tú veías la montaña al frente arder, pero también la que queda a 1 kilómetro, pero también la que queda a 3, pero también la que queda a 10. Era terrible. Y al otro día uno veía cómo se levantaba el humo y la ceniza por el viento de verano. Entonces, era, era bastante agresivo ese paisaje en verano. Y mi preocupación, entenderán, pues les estoy hablando de cuando yo era niño, mi preocupación era saber qué hacían los animales eh, en ese escenario. Me ponía muy triste de pensar que los animales tenían que huir, para dónde iban, dónde se escondían, qué pasaba con ellos, ¿no? Entonces, ahora digamos que tengo un poco más de conciencia y de conocimiento, entenderé que realmente no había muchos animales, ¿no? No había muchos animales, por lo menos en esas montañas que año tras año se quemaban, porque justamente la acción humana eh, ha hecho que las poblaciones se hayan reducido de forma alarmante, incluso hasta llegar a desaparecer muchas de esas especies. Bueno, y eso también, pues, añadido a que el agua escaseaba un montón. Estas cosas, no sé por qué detonaron en mí hace unos 2 años y medio, cuando yo decidí entrar a estudiar el doctorado y tuve que hacer un ejercicio interno en retrospectiva, en pensarme por qué yo había querido entrar a hacer ese doctorado, qué me había motivado y cuáles eran realmente mis intenciones, ¿no? Porque, como les digo, está bien que uno tenga unas intenciones académicas, de conocimiento, en la investigación, pero también hay que pensarse desde el corazón por qué suceden, por qué uno termina tomando estos caminos. Y pues definitivamente allí estuve viéndome de niño dibujar los paisajes, caminar esos senderos, con mi familia, pasando las vacaciones con ellos y viendo todos estos escenarios. Bueno, entonces mi intención o mi propuesta de investigación
se titula hasta ahora Las luchas del agua y las estrategias locales e interculturales de conservación del macizo colombiano. Este es un estudio de caso del proceso campesino y popular de la Vega Cauca. La pertinencia, digamos, de esta propuesta de investigación se justifica en términos de la importancia en la que se enmarca en el ámbito de las políticas nacionales, en las apuestas de las prioridades en materia de ciencia, tecnología e innovación que el Departamento del Cauca pues, ha propuesto, y en los mismos enfoques de los estudios bioculturales, ¿cierto? En los que se enmarca el programa doctoral al que asisto, y cómo a partir de allí, pues, no solamente construimos conocimiento, sino que también construimos unas estrategias para que la gente se pueda apropiar, ¿no? ¿Sí? Digamos, para que la gente se apropie de esas estrategias de conservación del agua en el macizo colombiano, teniendo en cuenta, pues, el actual contexto y la urgencia de la crisis ambiental generalizada y los conflictos socioambientales de la zona de influencia del macizo colombiano. En el ámbito de políticas nacionales, nosotros debemos tener en cuenta que la Constitución de 1991 pues ha sido reconocida como una constitución cultural y ecológica, ¿sí? O sea, uno lee la Constitución y es maravillosa, ¿no? Porque la riqueza cultural, la riqueza natural, la riqueza ecológica del país está muy bien allí representada, ¿sí? Y a partir de allí, pues se encuentran consagrados una serie de derechos en materia ambiental, en materia de participación ciudadana, en materia de protección de la diversidad, ¿sí? De la integridad del ambiente como un deber del Estado, en la conservación de áreas especiales de importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de estos fines, ¿no? Y a partir de allí, pues se crean una cantidad de figuras que permiten planificar esos manejos y el aprovechamiento de esos recursos naturales, tal y como lo encontramos en la Constitución. O sea, a partir de la Constitución, pues se crean como digamos, la Constitución crea una gran visión sobre los territorios, sobre las riquezas culturales, ambientales, naturales, de modo que a partir de allí pues se crean como unas estrategias, y esas estrategias se convierten básicamente en unas instituciones, en unas organizaciones que propenden por planificar ese manejo del aprovechamiento de los recursos naturales, pero también de la conservación y todo lo demás, ¿no? Y hay una estructura gigante pues en el país que atiende a que atiende, digamos, ese llamado de la Constitución, ¿no? A partir de la Constitución, pues también se reconoce al país como una nación pluriétnica, multicultural, ¿cierto? Y eso le otorga derechos a las minorías, entre comillas, a través del reconocimiento de la diversidad étnica, a las lenguas de los pueblos, el reconocimiento a la jurisdicción especial y a la capacidad de los gobiernos por parte de las comunidades, de acuerdo a sus visiones de mundo, es decir, que también les otorga como les reconoce más bien una autodeterminación frente a sus modelos tradicionales, jurídicos, educativos y demás, a partir, ¿cierto?, de sus visiones de mundo, ¿sí?
Y esto hace que en parte se hayan redefinido las bases legales y políticas de la nación, y además de eso, señala pues que el territorio colombiano está mediado por por distintas culturas, ¿no? De origen indígena, de origen afrodescendiente, pues, campesino, rum, que vienen siendo como los gitanos, los raizales, que son los del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y palenqueros, ¿sí? Que despliegan continuamente interacciones con la geografía y con los diversos ecosistemas del país, ¿no? Entonces, allí hay ya hay como un señalamiento importante de cómo la riqueza étnica o la riqueza cultural está estrechamente relacionada con el territorio o con la riqueza natural o la biodiversidad, ¿cierto? O con los recursos, ¿sí? Entonces, digamos que nuestra constitución es de vanguardia, lo podríamos leer así. No podemos decir pues que la constitución es perfecta, pero realmente es una constitución de vanguardia, ¿sí? ¿El problema cuál ha sido? Pues que nuestro sistema ejecutivo, judicial, legislativo, pues no ha podido aterrizar esas leyes, ¿cierto? No ha podido aterrizar esos mandatos, esa maravillosa carta política que tenemos a las prácticas y a la realidad de los territorios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso está mediado por una gran cantidad de intereses, porque eso está mediado por una gran cantidad de visiones de mundo distintas. Entonces, una cosa es la visión que tiene la Constitución o quienes hicieron la Constitución, ¿cierto? Pero otra cosa es la visión de mundo que tienen el aparato legislativo, el aparato judicial, el aparato ejecutivo. Otra visión es la que tienen los intereses económicos, otra visión es la que tienen los particulares y en fin, ¿no? Entonces, ese ha sido como uno de los inconvenientes para que no podamos gozar, ¿no?, del ejercicio pleno de la garantía de esos derechos y esos deberes que se estipulan en nuestra Constitución. También nos damos cuenta que la mayoría de esto, o bueno, digamos que yo me he dado cuenta en esta indagación, lo pongo en esos términos porque no quiero decir que sea una gran verdad, ¿no? No quiero decir que sea la realidad, sino que es algo es a un punto en el que yo llego después de haber hecho unas indagaciones, no quiere decir que esa sea la realidad, ¿no? Entonces, particularmente los estudios del agua, pues se han centrado en la noción de recurso, ¿sí? Ven al agua como un recurso. Digamos que y ese recurso es entendido a partir de una visión de suministro, ¿sí? Entonces esos estudios se centran en el agua como un recurso y con un enfoque, pongámoslo en esos términos, de suministro, ¿sí? Y como las investigaciones alimentan la argumentación, las justificaciones, digamos, cómo pueden llegar a alimentar las políticas públicas, la gestión del agua, el manejo del agua, pueden alimentar a las instituciones, organismos que se encargan del manejo de esta riqueza, pues por esas razones, digamos que no se terminan incluyendo
otros referentes distintos a esa visión de recurso de suministro que permitan comprender la relación que hay entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Para el desarrollo de unas estrategias que sean mucho más integrales, para el desarrollo de unas estrategias o para la gestión del conocimiento aplicado a este campo, que pueda ser más amplio y no vean al agua como un simple recurso de suministro para los seres humanos o para la producción de, que busca el sustento o el fomento de las relaciones sociales y económicas. No sé si me hago entender allí en esa parte. Por favor, si tienen alguna pregunta, si hay si hay algo que no quede claro, si hay alguien que quiera participar, decir algo, pues la idea es que sea más como una conversación que como un monólogo mío aquí. Muchas gracias, Jonathan, por la introducción y las reflexiones que hasta el momento nos comparte. En el chat nos puede hacer la pregunta si hay timidez para conversar. Mientras se animan a hacer alguna opinión, algo para complementar. Es interesante esas tres preguntas que nos hace al inicio. Si conocemos el macizo colombiano, dónde está el macizo colombiano y también cuáles son los conflictos que se han generado tal vez a través de los tiempos, ¿no? Estamos dentro de las reflexiones de lenguajes y saberes en el Nuevo Mundo, un poco tratando de entender yo lo digo a veces como ese vicio de, de pensarnos quién tiene el poder en los territorios, en el marco de la geopolítica. Entonces, además de la geopolítica, pues está la cuestión geoepistémica. Y además también hay una cuestión de biopolítica. Entonces, como que todo está alrededor organizado en el marco del poder. Quisiera preguntarle en ese sentido, Jonathan, en las indagaciones, ¿cómo, cómo entender de modo distinto al agua eh, como un ser vivo, ¿no es cierto? Que quizás la geopolítica o la misma democracia hasta ahora no lo ha entendido tanto como ser vivo, sino más bien como no nos está explicando, es a veces más un recurso, como cualquier otro asunto. Y ahí entonces hacemos la diferencia entre comprender, entender y sentir el agua como un sujeto y no como un objeto de consumo. Quisiera que nos ayudara desde su experiencia, cómo en La Vega, en el macizo colombiano, se ha ido quizás motivando estas reflexiones. Ok, bueno, entonces, para responder a la pregunta de la ubicación y la descripción biogeográfica del macizo, lo voy a dejar para después de la pregunta. ¿Listo? Que ya viene como esa parte que les voy a compartir como algunas descripciones del macizo colombiano que son importantes para que podamos entender la riqueza. Y con respecto a la segunda pregunta que me planteas, de cómo podemos entender al agua como un sujeto de vida, sujeto, digamos, que al ser un ser vivo pueda tener o gozar de derechos, ¿cierto? Como lo hacen los demás seres vivos, y que eso nos permita entenderla de una manera distinta. Como yo les decía, existen unas visiones, ¿cierto? Eh, unas visiones, digamos, frente a las cosas, ¿sí? Y a partir de esas visiones, nosotros construimos estrategias, planes, prácticas, ¿sí? Y lo aterrizamos hacia lo cotidiano.
A nosotros nos hicieron creer que el agua era un recurso, que era un recurso de suministro, ¿cierto? Y que para que abriéramos la llave y saliera el agua, pues había que traer ese recurso desde las montañas a través de tuberías, ¿sí? Y que nos llegara como un servicio. Y entonces nos dijeron, bueno, pero para poder hacer eso hay que armar toda una infraestructura, hay que captar el agua, hay que quitarle los cauces, ¿sí? Hay que ponerle unas guías a esos cauces, hay que traerla hasta unos grandes tanques donde vamos a remover las impurezas y donde vamos a ponerle unos agentes que puedan limpiar y que puedan higienizar el agua, ¿cierto? Y que usted goce pues de la plena seguridad de que cuando va a abrir la llave va a tener agua potable, ¿sí? Entonces, nos vendieron una visión del mundo, que no es la única, pero es la hegemónica, ¿cierto? Entonces, aquí hay que entender varias cosas. La primera es que con la modernidad, la humanidad entró como en una especie de obsesión por la higiene, ¿no? Y habrá que entenderlo históricamente ese asunto, pero recuerden que en la Edad Media pues aparecen las primeras pandemias y eso mata a un montón de gente y eso hace que empezáramos como a preocuparnos y a pensar las primeras estrategias del manejo de la salubridad y entonces se dieron cuenta pues que la suciedad era uno de los primeros factores, pues porque estas ciudades iban creciendo de manera descontrolada eh, y no habían servicios sanitarios, la gente tiraba las heces a las calles, no habían sistemas, no había pues los sistemas modernos de, de la conducción de aguas de desecho y demás, ¿no? Pues porque rompimos esta relación como con la naturaleza. Y ya eso fue como a finales de la Edad Media, pero ya en la modernidad, pues con el asunto de las grandes industrias y que se requerían muchos recursos naturales para poder llevar a cabo esa industria y la captación de gente, mano de obra a esos centros urbanos o industriales hace que las ciudades pues aparecen las primeras metrópolis y crezca de manera desordenada. Y entonces, ¿a qué voy con este punto? A que muchos años después, pues nos venden la idea de que es la única manera en que nos garantizan que estos servicios públicos sean sean potables, ¿verdad? Nos venden esta visión del mundo de sanidad, ¿sí? Y de higiene, porque vuelvo y les digo, se vuelve como en una obsesión el asunto de la higiene, ¿no? Entonces hay que lavarse las manos, hay que ponerse el tapabocas, hay que ponerle cloro al agua, hay que desinfectar, hay que estar limpiando y hay que estar trapeando y hay que estar barriendo. Ahora, no estoy diciendo que eso no esté bien. Lo que estoy diciendo es que el mundo moderno creó una gran cantidad de problemáticas por el desborde del crecimiento de las poblaciones y el desborde de la industria y el desborde, digamos, de, em, de estos sueños o estas ideas capitalistas y burguesas que se desprende totalmente de la relación entre el hombre y la naturaleza. De modo que todo lo que no sea, de modo que todo lo que no tenga razón, que no tenga capacidad de racionamiento, todo lo que no tenga, que no sea un sujeto de derechos, pues pasa a un segundo plano, ¿verdad? Y entonces aquí lo importante es mantener el status quo del ser humano,
¿sí? Y mantener como los privilegios del ser humano sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces todo lo que no sea humano o se domestica o se aprovecha o si no se puede domesticar, si no se puede aprovechar, si no se puede comercializar, si no se puede comer, ¿sí? Entonces hay que desecharlo, hay que eliminarlo, ¿no? Y entonces, por esa misma razón, todo lo que nos parezca ajeno a nuestra funcionalidad o a nuestro bienestar, entre comillas, pues debe ser desechado, ¿no? Entonces, si el agua no cumple de acuerdo con unos protocolos, eh, no cumple como las exigencias para el bienestar humano, pues hay que desecharlo y por allí mismo pues hay que eh, encauzar las fuentes de agua hacia unos estanques donde se hacen unos procesos y se le echan unos químicos para que llegue a nuestra llave. Vuelvo y digo, no es que yo esté en contra de eso, no es que me parezca mal, es que es una visión del mundo que es hegemónica porque nos lo han vendido de esa manera. ¿Y por qué digo que no lo han vendido? Porque nos dijeron, miren, como eh, para tomar agua hay que hacer toda esa cantidad de cosas, pues toda esa cantidad de cosas cuesta, ¿sí? ¿Y quiénes la tienen que pagar? Pues los usuarios. O sea que nosotros ya no somos unos ciudadanos que gozan de unos derechos, pues como a los recursos públicos, a los servicios públicos, y al agua y ese tipo de cosas, sino que pasamos a ser pasamos a ser clientes, ¿no? De esas instituciones que en principio eran públicas y que ya poco a poco pues se han venido privatizando. ¿Cierto? Entonces, para que funcionen bien, pues hay que pagarles por ese servicio y nosotros firmamos, digamos, como un acuerdo, como un contrato en el que yo pago para poder tomar el agua que se supone que es universal y que se supone que es un derecho humano y que se supone que el, eh, las naciones me tienen que garantizar como el acceso a ella, ¿no? Entonces, esa es una visión del mundo. Pero eso no quiere decir que sea la única. Eso no quiere decir que no existan otras. Y la intención en parte de esta investigación es poder ver a la cara a esas otras visiones del mundo frente al agua que están más allá de Occidente, ¿sí? Que están más allá de la modernidad, que incluso son mucho más antiguas, que incluso tienen una relación distinta entre el ser humano y el agua, ¿no? Y que debemos entender al agua y que entonces, digamos, en ese tránsito entendemos al agua de muchas maneras, ¿no? Entonces, para unos, el agua va a ser eh, un espíritu, digamos, es un cuerpo que tiene un espíritu, que tiene un ser inanimado o un ser protector o que tiene un dueño, ¿no? Y que a ese dueño pues hay que pedirle permisos o hay que encantarlo o hay que darle regalos, hay que darle ofrendas o con el que hay que negociar para que permita que ese cuerpo eh, caiga, baje, llegue a las quebradas, alimente mis animales, humedezca mis cultivos, ¿cierto? Que mueva mis molinos de piedra. Bueno, eso ya no existe, pero quiero que entendamos como la relación. Antes los molinos lo que hacían era poner unas enormes piedras
que se aplastaban entre sí, ¿listo? Que rotaba, la piedra de arriba rotaba y tenía un hueco en el centro por donde se ponían las semillas o los granos, ¿cierto? Y esa piedra rotaba de tal manera que lo que iba saliendo por los alrededores ya no era ya era el grano molido, ya era el grano partido. Pero esa piedra se movía gracias a un sistema mecánico donde utilizaba la fuerza motriz, digamos, del agua, como la fuerza de empuje del agua para poder hacer que esa piedra girara. Bueno, digamos, no hay solamente un tipo de molino, hay varios tipos de molinos, pero, pero, pero la relación era totalmente distinta, ¿no? Ahora, hay otras visiones en donde dicen, por ejemplo, que el agua es un ser vivo, ¿sí? Como tal, o sea, no es un cuerpo del cual que tiene un dueño y que ese dueño es un ser inanimado, digamos un ánima, un espíritu con el cual yo tengo que negociar para pedirle sus favores, sino que, por otro lado, o más bien en otros casos, es como tal un ser vivo, es como tal un, sí, pues un ser vivo que tiene movimiento, que es sensible, que camina, que recorre, que, que se, que se reproduce, pues en términos biológicos, ¿no? O sea, que se cría y a partir de allí nacen prácticas, ¿no? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, del ser inanimado, las prácticas frente a esa visión de mundo es que yo debo encantar al espíritu, que yo debo negociar con el espíritu, que yo tengo que eh, hacerle ofrendas al espíritu para poder convencer o poder encantar a ese espíritu para que pueda acceder a mis favores, ¿no? En el otro caso, donde el agua es un ser vivo, entonces existen otras prácticas, ¿no? Y al agua se la cría, por ejemplo, ¿no? Porque como es un ser vivo hay que criarlo, así como se crían los animales, así como se crían las ovejas, así como se crían las gallinas, en fin, pues también hay que criarlo, ¿no? Y hay una práctica hermosa, bellísima en el sur de Colombia, en el pueblo Pastos. No sé si, William, recuerdas esa experiencia cuando estuvimos compartiendo con el pueblo Pastos, donde nos mostraban que para criar el agua había que recogerla en vasijas de barro, antiguas, o sí, en vasijas de barro pues antiguas, e ir hasta las lagunas, ¿no? Hasta las lagunas, porque las lagunas vienen siendo como las madres, vienen siendo como sí, pues las mamas, ¿no? Como las abuelas, ¿no? Y había que recoger el agua en esas vasijas, claramente pedir permiso a los espíritus del territorio para poder ir hasta esos lugares, hacer ofrendas y demás, recoger el agua de esas mamas, de esas abuelas, de distintos lugares y llevarlas, ¿cierto? Llevarlas hasta unos puntos en especial, en específico, donde la comunidad, digamos, ha visto menguar el flujo del agua y se entierran, ¿sí? Se entierran esas vasijas de barro y entendamos aquí el acto de enterrar, ¿sí? Como si esa semilla volviera a una especie de útero, ¿no? Y en ese útero, donde se deposita el agua, pues vuelve y cría el agua, ¿no? Claramente esa práctica también está mediada por otras cosas, como por ejemplo que hay una siembra de árboles de nacedero o de otras especies de árboles que permitan, digamos que la experiencia les ha dicho pues que esos árboles ayudan
al agua. No sé si William quieras agregar algo allí. Gracias, Jonathan. Sí, aquí ya vemos, bueno, Osiris va a compartir antes de hacer una reflexión. Dice, desde el occidente nosotros controlamos el agua, la monetizamos, la desviamos y hacemos con ella lo que queramos. Es un recurso hídrico. Desde lo guambiano, el agua nos crea, nos guía, dependemos de ella, es mágica y recorre, transforma. Y hace una pregunta, ¿qué ha pasado con los ríos Cauca y Magdalena que se han declarado como sujetos de derechos desde el año 2019? ¿Ha habido algún cambio desde entonces? Ok. Entonces, Jonathan, no sé si quisieras complementarnos sobre eso. No te escuchamos, Jonathan. Bueno, mientras intenta Jonathan restablecer la comunicación, pues veíamos un poco desde la experiencia cómo esas visiones de mundo de la cual nos introduce, en este caso, tratando de comprender desde los movimientos social y popular del campesinado de La Vega, también hay una estrecha relación y búsqueda de resignificar también de modo político los sentidos y significados sobre el agua. Eh, Pasar de la noción de un recurso hídrico a un sujeto de derecho vital, como también una forma de interrelación con el ser humano y por tanto una manera de entre comillas, reconciliación con la naturaleza. Esto, entonces, mm, incluye pues muchos elementos y prácticas que va a permitir entonces transformar los asuntos de la política sobre los lugares con quienes se interactúa. En este caso, hablando del macizo colombiano, pues como viéndolo desde la naturaleza, un lugar de crianza del agua, porque de ahí nace pues el río Magdalena, el río Cauca, el Caquetá, el río Putumayo y otros riachuelos que ayudan y fortalecen la vida de los seres humanos y sobre todo de aquellas comunidades que alrededor de ese espacio hemos iniciado a habitar. No sé si quisieran hacer alguna reflexión mientras Jonathan se conecta nuevamente. Bueno, Jonathan me escribe por el interno que tiene problemas de conectividad. Vamos a ver si logramos como para sacar algunas conclusiones. Entonces quisiera enlazar algunas ideas
¿Qué les ha parecido hasta el momento estas reflexiones que Jonathan nos ha traído para el día de hoy? Sí, Dayana, Vivian, Laura, bienvenido Héctor, María o Osiris, ¿alguna reflexión sobre este tema? Profe, pues me parece muy importante porque él, además de ubicarlo a uno como espacialmente, de cómo es todo el tema del macizo colombiano, pues me parece muy importante también la reflexión que él hace sobre la visión o la imagen que se tiene del agua, ¿no? Y que usted mismo lo mencionaba, que muchas veces nosotros abrimos la llave del grifo y no somos conscientes de dónde viene ese agua, de dónde viene, cuál es el proceso, de dónde nace, qué recorrido tiene esa agua para llegar hasta el sitio donde uno está. Entonces es importante como esa parte en mi punto de vista, esa reflexión que se hace profunda y que incluso uno está haciendo algo y se empieza a dar cuenta de verdad la importancia que tiene el agua. Mm, sobre todo porque se está viendo solamente se ve con la misión monetaria y no se ve como algo que hace parte fundamental de la vida de nosotros los seres humanos. Entonces ahí viene la reflexión profunda que uno hace sobre las represas que se tienen de los ríos, por lo menos acá en el Huila, está la represa de Betania y la represa del Quimbo, y son dos represas que han traído, pues, obviamente hay un interés económico muy grande de gente poderosa, pero entonces ha dañado la tierra, ha dañado y cambiado los estilos de vida de muchos habitantes de la región. Entonces es como empezar a ser conscientes de verdad que cuál es la importancia que tiene el agua. Muchas gracias, María Daniela, por esa reflexión. Esa relación de cómo llega el agua a nuestras casas, es decir, convertir las prácticas del consumo de ese recurso que se vuelve en el marco de la democracia como un servicio público, un bien público. Y entonces tenemos que pagar para poder acceder a ese servicio, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta cómo a través del tiempo se ha materializado el agua y por tanto perdemos un cierto grado de conciencia sobre realmente qué es el agua y cómo este contribuye a la vitalidad de los seres humanos. Entonces, en las ciudades, en las veredas, hay dinámicas distintas sobre cómo comprender eh, la relación y la interacción con, con este ser, por un lado materializado desde el punto de vista económico, pero por otro lado es un hermano, es una prima, es la abuela, es quien nos abriga, es quien nos permite el equilibrio. Entonces vemos así como hablando de escalas, dos espacio-tiempos distintos sobre la, la relación con respecto al agua. Entonces habrán en las cordilleras, habrán en los espacios amazónicos, bueno, y en otros contextos, una forma de respetar las normas naturales que Dios las tiene, que a partir de ellas pues podemos vivir.
Por ejemplo, yo invito a que vuelvan a observar o conozcan un documental o un cortometraje más bien que se llama La abuela Grillo. No sé si lo han visto. Es como esa reflexión que nos trae de recordarnos que, que el agua es un sujeto vital para la humanidad, y que también dinamiza el comportamiento y también actúa de acuerdo a cómo el mismo ser humano se relaciona con él. Y creo que cuando consumimos agua, más allá de la llave o del grifo, es que estamos desde lo más profundo de la naturaleza actuando con ella. Y una parte es comprender las necesidades de la relación con el agua. Creo que ese sería algo complementario a que nos está invitando a reflexionar María Daniela. No sé si hay algo más o alguien más quisiera complementar sobre estas reflexiones. Bueno, hay problemas. Profe, Sí, Laura. sí, o sea, lo que quería, quería dar mi propia, pues mi opinión acerca de lo que nos ha compartido el invitado y es em, lo que yo entiendo que él nos quiere entender son dos puntos de vista que tenemos y es el ver el agua como un recurso, pero también eh, preocuparnos por tenerla para tenerla de una manera apropiada o tratarla de una manera apropiada para un uso personal. Es como lo que él nos plantea o nos presenta y es también como la forma en que la gente, más que todo en la ciudad, personas que no han vivido en el campo o que no han tenido mucha relación con el campo, pues me imagino que la mayoría piensan así, que es, bueno, para que el agua no me falte, tengo que pagar el recibo a tiempo y ya, eso es todo. Pero las personas que vivimos en el campo, que tenemos una estrecha relación con el campo, pues pensamos, esta reflexión nos lleva también a pensar de una manera diferente, mm, que es, que tiene tanto valor y que más allá de cuidar que el agua que no abusemos de este recurso, es, es también cultivarla, es verla de una manera diferente, más que un recurso natural. Entonces, pues pienso yo que él nos plantea estos dos puntos importantes. Eso sería, profe. Muchas gracias, Laura. Jonathan ya se conectó nuevamente. Eh, para contextualizarlo un poco, estábamos haciendo un ejercicio reflexivo. Lo que hasta el momento hemos compartido. Participó María Daniela, un poco haciendo alusión pues a la experiencia de donde ella vive, que es en el Huila, y sobre todo esta dinámica de las represas que pues transforman y digamos la vida del agua y entonces también cambian las dinámicas del consumo.
y porque también un asunto de política transformadora para otros fines. Luego, Laura Jimena pues acaba de compartirnos sus apreciaciones sobre dos modos de comprender, y es una, la relación de, de cómo vemos el agua, la gente que vivimos en el campo, y otra, la gente que vive en la ciudad. Son dos espacios distintos de relacionarse con el agua. Y el otro punto que menciona Laura es ir más allá de entender al agua como un recurso. Entonces, eso era lo que estamos conversando. No sé si Jonathan, como para ir conversando a manera de puntos claves sobre el agua y campesinado. No le escuchado su respuesta en la primera, pues qué ha pasado con los ríos Cauca y Magdalena, que se han declarado como sujeto de derechos desde el año 2019. Quedamos ahí. Entonces, Jonathan, lo escuchamos. Está desactivado el micrófono, Jonathan. Gracias. Listo. Bueno, les decía que para resumir este asunto, porque ya el tiempo se nos está agotando, quería contarles que si bien estas declaratorias son muy importantes porque son el resultado de unas luchas históricas, son el resultado de unos trabajos eh, de resistencia muy fuertes, ¿cierto? Donde se han involucrado las organizaciones, algunos institutos que velan justamente por la conservación. La declaratoria como tal es un título, entendámoslo desde esa medida, ¿sí? Es como cuando a nosotros nos dicen los carnavales de blancos y negros son patrimonio de la humanidad, y entonces como que desde la percepción pensamos que eso es una cosa muy importante, que eso es como una declaratoria, como un título, pues como un nobiliario que, que reconoce, que le va a permitir, bueno, más que permitir, es simplemente eso, ¿no? Como un título a algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo, a una realidad colectiva. De ahí, de ese título, a que se creen las estrategias y luego las prácticas, pues va a pasar otra gran cantidad de tiempo. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema, nuestras naciones, la lógica en la que nos movemos, pues es una burocracia impresionante, ¿cierto? O sea, ustedes cuando han tenido que hacer alguna diligencia, han tenido que poner alguna acción de tutela una, o una solicitud, pues hay como unos tiempos, ¿cierto?, para que les respondan y no sé qué, y luego usted puede apelar y luego usted lo mismo sucede con ese tipo de cosas. Al punto al que voy es que no ha pasado mucho. Se dio un paso gigante que fue la declaratoria, ¿cierto? Pero desde el desconocimiento, porque tampoco es que yo sea un experto en ese tema, no es que le haya hecho un seguimiento exhaustivo al tema, me atrevo a decir que la burocracia para poder generar esas estrategias y en adelante las organizaciones que se van a encargar de llevarlo, digamos, de darle manejo a lo que rige la declaratoria y a partir de allí busque las prácticas, va a pasar un buen tiempo. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que la contaminación de esos ríos no es de 10 años.
no es de 20 años, tiempo atrás, y que en sí la declaratoria pues no resuelve absolutamente poco, se vayan a implementar la normativa que se vaya creando, los códigos, las instituciones creando alrededor de eso, pues no van a resolver los conflictos, no hay una práctica, no hay un modelo de atención que nos devuelva los ríos a su estado natural. Digamos, eso es una cosa que hay que entender. ¿Cierto? Esos manejos o esas prácticas o esas instituciones, pues podrán podrá relatar las prácticas guardar con van a no es muy poder es no a los como que todo que se acabo de que hay ¿no? Las estrategias, me gustaría extenderme en este punto, pero no lo voy a poder hacer en este momento. Pero no sé si ustedes conocen el COMPES macizo. El COMPES macizo es como un documento ejecutivo, Ya tenemos dificultades con Jonathan por la conectividad. Bueno, ahí nos daba más bien la respuesta a la inquietud de qué ha pasado luego de la declaración como derechos o de sujetos los dos ríos, de Magdalena y Cauca, desde el año 2019. Básicamente es más bien un título o un acto declarativo en las dinámicas de la burocracia, pues no se ha avanzado mucho, solamente han quedado enunciados. Entonces ahí vemos otro asunto, es cómo ciertas dinámicas de hacer política se quedan en el papel, pero la naturaleza actúa en sus propias maneras de ser y estar, y que el ser humano le falta mucho por comprenderlo.
Obviamente, los grupos humanos como los pueblos originarios, campesinos y afros han dinamizado de otra manera la interrelación con este ser vivo, más allá de ser entendido como un simple recurso. Nos hacía alusión sobre un documento que se llama el COMPES macizo, que lo pueden ustedes buscar en internet y ampliar la información sobre cómo se ha asumido los asuntos de lo que es y todo lo que tiene y hacia dónde apunta el cuidar o las políticas de conservación, que es también es algo distinto y para discutir sobre el macizo colombiano. Bueno, agradecemos a Jonathan. Bueno, estábamos aquí como retomando algunos puntos de lo que nos estaba contando sobre la declaratoria y luego el documento de COMPES macizo. Ya iba a entrar a agradecerle por parte del semillero Bibliografía, Memorias y Saberes Ancestrales, la licenciatura en Educación, por ese espacio que desde sus ocupaciones pues, que ha sacado para compartir con nosotros un rato sobre memoriandar el agua y campesinado durante el desarrollo de la asignatura Lenguajes y Saberes en el Nuevo Mundo de forma virtual de este periodo 21-1. Y aquí pues quería como también expresar en el acto de la reciprocidad de la palabra una pintura en acuarela que precisamente significa el nacimiento de los ojos de agua en los mensajes de la ayahuasca, en los mensajes del viaje, de ese espacio de la espiritualidad donde también nos comparte los nidos o los nichos del agua, que de alguna manera es una manera de conversar con él. No sé si Jonathan, como para cerrar algunas ideas claves sobre esa relación agua, campesinado y finalmente hacia dónde nos invita a que pensemos sobre este ser vivo tan bonito. Perdón. En 2018-2019 se ratifica los derechos del campesinado por parte de las Naciones Unidas, de la ONU, eh, después de una lucha de más o menos 11 años, y en esa declaratoria de los derechos de los campesinos, pues reconoce a los campesinos como unos sujetos de derechos, como unos sujetos políticos, como unos sujetos de agencia, y son muy importantes. Colombia se abstuvo de votar 2 veces en esa, digamos, para la declaratoria. Eso dice mucho de nosotros como país, eso dice mucho de nuestros representantes, eso dice mucho de quiénes estamos siendo, y no solamente esos representantes, sino porque es que finalmente ellos están representando algo, ¿no? Y uno podrá decir que no me representan, que yo no voté por ellos, que no, no, que me abstengo del ejercicio político o democrático, pero finalmente sí está hablando de todos, sí está hablando de nosotros, esa representatividad, ¿no? De tal manera
que uno no puede perder la noción integral de esta conversación. Por un lado, está la vida, está la riqueza, está la biodiversidad del macizo colombiano, que para no ahondar mucho, voy a contarles solo un par de cosas. Esta es una ecorregión que tiene una extensión de 4,8 millones de hectáreas, que está conformada por 89 municipios en 7 departamentos, desde Nariño al Tolima. Jonathan, si desactiva la cámara para escucharlo mejor. Y que el Cauca es el que mayor área tiene, con el 32% de ese territorio. Y que allí, y que justamente en este sector del Cauca, que se conoce como la corona del macizo colombiano, digamos, de alguna manera, nacen los 5 ríos más importantes del país: Magdalena, Patía, Cauca, Putumayo, que alimentan 3 cuencas, ¿no? La UNESCO declaró por allí, ¿sí? Porque posee importante para... Bueno, tenemos dificultades de conectividad con Jonathan. Escuchábamos un poco el contexto de dónde está ubicado el macizo colombiano, qué ha pasado en términos de la relación, de toda la lucha y reconocimiento del campesino como un sujeto también en el marco de la política colombiana. Muchas gracias por su asistencia en este conversatorio de Memoriandar la palabra en el aula. En esta ocasión, Memoriandar el agua y campesinado con Jonathan Riesgos Muñoz, y agradecemos su asistencia y estaremos invitando para un próximo evento. Muchas gracias.